Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Jeremías 25:32. Hoy, las noticias parecen un eco de esta profecía. Misiles cayendo sobre ciudades, familias enteras huyendo de las guerras, gobiernos en crisis y un mundo al borde de un conflicto global. Lo que vemos en Ucrania, en Medio Oriente y en tantas naciones no es casualidad. La Biblia ya lo había anunciado. La violencia se extendería de nación en nación, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Bienvenidos a Revelaciones de Dios, el canal donde la palabra se conecta con la realidad de nuestros días. Aquí no suavizamos la verdad, la proclamamos con la autoridad de las Escrituras. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que puede abrir tus ojos espirituales en estos tiempos decisivos. Las imágenes que vemos a diario en las noticias son estremecedoras. Ciudades bombardeadas, familias corriendo con lo poco que pueden cargar, soldados exhaustos enfrentándose en campos destruidos y líderes mundiales lanzando amenazas cada vez más agresivas. Lo que sucede en Ucrania, donde un misil alcanzó un edificio del gobierno en Kiev, dejando decenas de muertos, no es un hecho aislado. Es un reflejo de una realidad que se repite en Medio Oriente, en África y en regiones donde la tensión está al borde de estallar. La Biblia ya lo había anticipado. Jeremías 25:32 declara: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Este texto, escrito hace miles de años, describe un fenómeno que hoy entendemos perfectamente: el efecto dominó de la guerra. Lo que comienza en una región se extiende como tempestad a otras, generando inestabilidad global. Mira el panorama actual. La guerra en Ucrania no solo afecta a ese país, afecta la economía mundial, la producción de alimentos, el suministro de energía y la geopolítica global. El mal va de nación en nación. Lo mismo ocurre en Medio Oriente, donde la violencia parece no tener fin y donde cada estallido amenaza con arrastrar a potencias internacionales. Jeremías ya lo dijo: la tormenta no se queda en un solo lugar, avanza y envuelve a todos. El versículo 33 añade una descripción aún más dura: y los muertos de Jehová estarán en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se plañirán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este pasaje revela algo impactante. Llegará un punto en que las muertes serán tan masivas que ni siquiera habrá tiempo de llorarlas o enterrarlas. ¿No es eso lo que ya vemos en los titulares? En Ucrania, fosas comunes improvisadas. En Gaza y Siria, familias enteras bajo los escombros. En África, conflictos olvidados que generan miles de desplazados sin que nadie preste atención. El mundo se acostumbra al dolor. Las cifras de muertos aparecen en la pantalla y cambian de un día a otro, pero el corazón de millones ya no se conmueve. Jeremías lo había anunciado. Vendría un tiempo en que la muerte sería tan común que parecería parte del paisaje, como estiércol en los campos. Lo más inquietante es que este patrón de guerras está preparando el escenario para algo aún mayor. En Apocalipsis 6 se habla del caballo rojo que quita la paz de la tierra y hace que los hombres se maten unos a otros. La profecía se complementa. Lo que Jeremías vio como una tormenta que va de nación en nación, Apocalipsis lo muestra como un poder espiritual que arrastra a pueblos enteros a la violencia. La pregunta es: ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo vemos un incremento tan acelerado de conflictos?
La respuesta está en la profecía misma. Estamos entrando en el cumplimiento progresivo de los tiempos finales. Los reinos humanos, construidos sobre orgullo y corrupción, no pueden sostener la paz. Cada alianza se quiebra, cada tratado se rompe, cada promesa de paz se convierte en nueva guerra. Los titulares de hoy confirman lo que la palabra dijo siglos atrás. La guerra no es un accidente político, es una señal espiritual. Cada bomba que estalla es un recordatorio de que las escrituras son verdaderas. Cada refugiado que huye es una evidencia de que el tiempo avanza hacia el cumplimiento de la profecía. Y aunque muchos quieran ignorarlo, lo cierto es que Jeremías 25 no habla solo de Israel, habla de las naciones en general. Es un mensaje universal. Cuando la violencia se multiplica y la muerte se vuelve normal, es señal de que una tormenta profética está en marcha. En cuestión de segundos, todo cambia. Edificios que parecían firmes se derrumban, caminos se quiebran como si fueran de papel y familias enteras quedan atrapadas bajo los escombros. Eso es lo que hemos visto en los últimos días. Un terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán destruyó más de 5.200 viviendas y dejó más de 2.200 muertos. Al otro lado del mundo, Grecia también tembló con un sismo de 5,2 que sacudió la región de Atenas y sembró temor entre sus habitantes. Dos regiones distintas, dos culturas diferentes, pero un mismo mensaje. La tierra está gimiendo. La Biblia ya lo había advertido. Isaías 29:6 declara: «Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor». No se trata solo de un fenómeno natural, sino de un recordatorio espiritual. Los terremotos no son simples movimientos de placas tectónicas, son señales de que la creación entera clama, de que algo mucho más grande está por venir. Miremos lo que está ocurriendo en Afganistán. No es solo la sacudida de la tierra lo que causa terror, sino las consecuencias posteriores. Miles de familias sin hogar, comunidades aisladas que aún no reciben ayuda y el riesgo de epidemias que amenaza con multiplicar el sufrimiento. Isaías habla de torbellino y tempestad, y así es. Después del temblor vienen tormentas de hambre, enfermedad y desesperanza. En Grecia, aunque el número de víctimas fue menor, la alarma se encendió. Europa, que muchos consideran un continente estable y seguro, también experimenta estos estremecimientos. Isaías usa la expresión gran ruido, y cualquiera que haya escuchado un terremoto sabe de qué se trata. Un rugido profundo que paraliza el corazón y anuncia que la tierra está viva, que no todo está bajo nuestro control. Lo fascinante es que este patrón de terremotos se ha multiplicado en los últimos años. Naciones que nunca habían sentido temblores ahora los experimentan. Lugares acostumbrados a la estabilidad ahora tiemblan. Es como si la creación misma estuviera enviando un mensaje que pocos quieren escuchar. Pablo lo dijo en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cada terremoto es un gemido, un dolor de parto que anuncia que algo está naciendo, el cumplimiento final de la profecía. La ciencia puede explicar el cómo de los terremotos, pero no el porqué de su aumento en frecuencia y magnitud. La palabra sí lo explica. Son visitas de Dios, recordatorios de que nada en esta tierra es permanente. Las construcciones humanas, por más sólidas que parezcan, no pueden resistir cuando la voz de Dios hace temblar los cimientos. Isaías lo presenta como una visita del Señor. En otras palabras, los terremotos son advertencias. La historia no la controlan los hombres, sino el Creador. La tragedia de Afganistán también nos muestra algo más: la fragilidad humana frente a lo inesperado. En segundos,
Comunidades enteras quedaron despojadas de todo. El mensaje es claro. Lo material puede desaparecer en un instante, pero la fe permanece. Jesús habló de la casa edificada sobre la roca y la que estaba sobre la arena. Los terremotos de hoy nos recuerdan dónde hemos puesto nuestros cimientos. Es doloroso, pero también revelador. Las naciones más poderosas pueden ser sacudidas en cuestión de segundos. La tecnología, la política y la economía no son refugio contra la voz de la tierra. Isaías lo dijo con claridad. La visita de Dios será con terremotos, truenos y fuego consumidor. Lo que el mundo llama desastre natural, la Biblia lo llama señal sobrenatural. Y lo más impactante es que no se trata de eventos aislados. Afganistán, Grecia, Turquía, Chile, México, Haití, la lista es interminable. Cada terremoto es una pieza más en el rompecabezas profético. El mundo tiembla porque la historia avanza hacia su clímax. La tierra misma parece anunciar lo que los hombres prefieren callar. El regreso del rey está cerca. Las guerras destruyen con armas, los terremotos destruyen con fuerza bruta. Pero hay un enemigo aún más silencioso y temido. Las pestes. No se ven a simple vista, no hacen ruido, pero se infiltran en los cuerpos y se llevan vidas enteras sin disparar un solo proyectil. En Afganistán, después del devastador terremoto que destruyó miles de casas, el mayor miedo de los sobrevivientes no es solo quedarse sin techo, sino las enfermedades que se multiplican en campamentos improvisados. Con el agua contaminada y la falta de saneamiento, los expertos ya advierten de brotes de cólera y otras epidemias que podrían ser tan letales como el propio temblor. Este es el eco de lo que Ezequiel 7:5-6 declaró. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Ezequiel no habla de un mal común, habla de un mal que se extiende sin freno, que avanza de manera invisible, que anuncia el fin. Ese mal se refleja hoy en las pestes modernas. Lo vimos con la pandemia global que paralizó al planeta entero. En cuestión de semanas, las calles quedaron vacías, los hospitales colapsaron, las economías se detuvieron. El mundo entero experimentó, lo que significa que el mal venga de repente. Pero más allá de los virus conocidos, lo que preocupa hoy es el aumento de enfermedades ligadas a catástrofes naturales y guerras. Allí donde hay desplazados, hambre y falta de higiene, las pestes encuentran un terreno fértil. Afganistán es un ejemplo reciente, pero no el único. Cada catástrofe abre la puerta a una cadena de enfermedades que se propagan más rápido que las soluciones humanas. Ezequiel usa la palabra «se ha despertado». Es como si las pestes hubieran estado dormidas, esperando su momento para resurgir. Y es exactamente lo que vemos hoy. Enfermedades que pensábamos erradicadas vuelven con fuerza. Virus desconocidos aparecen de repente. Las alarmas sanitarias no dejan de sonar. Es como si la tierra misma hubiera abierto una caja de males que estaban contenidas hasta ahora. El impacto de estas pestes no es solo físico, también es psicológico y espiritual. La incertidumbre y el miedo paralizan. Las personas dejan de soñar, dejan de planear, porque el futuro parece demasiado frágil. Esa es parte de la estrategia. Un enemigo invisible que siembra pánico y quiebra la esperanza. La Biblia nunca nos mostró estas señales para atemorizarnos, sino para despertarnos. Ezequiel 7 nos recuerda que estas pestes no son casualidad, son advertencias del cielo. Son trompetas que anuncian que el tiempo se acorta, que el fin se acerca. El mundo habla de crisis sanitarias, pero el lenguaje de la profecía las llama señales del fin. Lo que pasó en 2020 con la pandemia
fue apenas un ensayo general. Lo que ocurre hoy en países devastados por terremotos y guerras son capítulos que confirman que las pestes acompañan al caos de los últimos tiempos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir preparados. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Las pestes son un recordatorio de que el hombre no controla su destino, solo Dios lo hace. Si crees que estas señales son una advertencia clara y que necesitamos abrir los ojos espirituales, escribe en los comentarios, alerta, decláralo con fe. Yo no me dejo arrastrar por el miedo, yo permanezco vigilante en medio del caos. En medio de guerras, terremotos y pestes, hay un discurso que se repite una y otra vez. Pronto habrá paz, pronto todo se solucionará. Líderes mundiales se sientan en mesas de negociación, firman tratados, sonríen frente a las cámaras y aseguran que el futuro será más estable. Sin embargo, los titulares del día siguiente revelan lo contrario. Nuevos ataques, nuevos conflictos, nuevas crisis. La Biblia ya nos había advertido sobre esta paradoja. 1 Tesalonicenses 5:3 declara: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo no se predica mucho porque rompe con la ilusión de que los acuerdos humanos pueden detener lo que ya fue decretado en el cielo. Hoy lo vemos claramente. Naciones Unidas lanza comunicados de paz, pero no logra detener las guerras en curso. Líderes políticos prometen estabilidad, pero sus pueblos viven en la incertidumbre. Se firman tratados que apenas duran meses y a veces solo días. Es la misma ironía que Pablo advirtió. Cuando más se hable de paz, más cerca estará la destrucción. El terremoto en Afganistán también revela esta ilusión. Mientras algunos políticos aseguraban que la región estaba entrando en una etapa de calma, en cuestión de segundos, un sismo arrasó aldeas enteras. La naturaleza misma parece gritar contra las falsas promesas de seguridad. Lo mismo ocurrió en Grecia. En una nación que presume de estabilidad y turismo, la tierra tembló de manera inesperada. Lo mismo se aplica a la salud pública. Después de la pandemia, muchos proclamaron que la ciencia ya estaba preparada para cualquier crisis. Sin embargo, bastó un terremoto y miles de desplazados para que reapareciera el riesgo de cólera y otras pestes. La falsa seguridad de los hombres se desploma cuando la realidad golpea. Apocalipsis 18 nos muestra que Babilonia, el sistema mundial de poder, lujo y confianza humana, caerá en una sola hora. Lo que parecía indestructible será derribado en un instante. Esa es la naturaleza de la destrucción repentina. Llega cuando menos se espera, cuando el mundo está entretenido en promesas vacías. Las palabras de Pablo son claras. La destrucción vendrá como los dolores de parto. ¿Quién ha presenciado ese momento sabe que los dolores son inevitables, progresivos y cada vez más intensos? Así será con este mundo. Cada sacudida será más fuerte que la anterior, y nadie podrá detener lo que ya fue anunciado. El problema no está en los esfuerzos humanos por buscar paz, porque la paz es un anhelo legítimo, sino en creer que la verdadera paz puede lograrse sin Dios. Esa es la gran mentira. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La diferencia es abismal. La paz del mundo es temporal, frágil y engañosa. La paz de Cristo es eterna y verdadera. Hoy millones viven confiando en sistemas que ya han demostrado ser débiles. Confían en gobiernos, en tratados, en mercados, en la tecnología. Pero cada terremoto, cada peste, cada guerra revela la fragilidad de esa confianza. 1 Tesalonicenses 5:3 es un espejo del presente,
un mundo que habla de paz mientras se hunde en destrucción. El llamado de este versículo es a no caer en la ilusión. No podemos vivir anestesiados por discursos vacíos. La profecía nos invita a abrir los ojos y reconocer que solo hay un camino seguro: permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Todo lo demás es arena que se desmorona. Cuando uno repasa las noticias, es fácil sentir que todo se derrumba. Guerras que parecen no tener fin, terremotos que destruyen ciudades en segundos, pestes que avanzan silenciosas y líderes que repiten discursos vacíos de paz y seguridad. Pero lo que para muchos es motivo de desesperación, para quienes creemos en la palabra, es una confirmación. Dios ya lo había anunciado y sigue teniendo el control. Apocalipsis 21:4 nos da una de las promesas más hermosas en medio del caos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos recuerda que la historia no termina en guerra, ni en terremoto, ni en peste. Termina con el triunfo de Cristo y con un nuevo cielo y una nueva tierra. Es cierto, Jeremías habló de guerras que recorrerían naciones. Isaías advirtió sobre terremotos que estremecerían la tierra. Ezequiel anunció males repentinos que se extenderían sin freno. Pablo señaló que cuando los hombres hablasen de paz, vendría destrucción repentina. Y Apocalipsis confirmó que todo esto sería apenas el preludio de un desenlace glorioso. El mismo libro que describe caos también proclama victoria. Ese es el equilibrio de la profecía. No nos oculta la crudeza del presente, pero tampoco nos priva de la esperanza del futuro. Cada guerra nos recuerda que la verdadera paz vendrá con el príncipe de paz. Cada terremoto nos recuerda que hay un reino inconmovible. Cada peste nos recuerda que hay una sanidad eterna en Cristo. Cada falsa promesa de seguridad nos recuerda que la única roca firme es Jesús. El mensaje del Apocalipsis no es vivir con miedo, sino vivir con los ojos abiertos. Las señales no son para asustarnos, sino para despertarnos. El mundo se hunde en la confusión, pero el pueblo de Dios camina en claridad. Babilonia caerá. Los reinos humanos colapsarán, pero el trono de Cristo permanece para siempre. La esperanza no está en que los problemas del mundo se resuelvan, sino en que el Rey volverá. Y cuando vuelva, pondrá fin a las guerras. Calmará la tierra, cerrará las puertas a la muerte y enjugará cada lágrima. Esa es la verdadera noticia que necesitamos proclamar. Por eso, aunque el mundo entero tiemble, no caminamos sin dirección. Las profecías no son un fin en sí mismas, son señales que apuntan hacia la victoria final. Y esa victoria ya está asegurada en la cruz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios la palabra esperanza. Decláralo con fe. Yo espero en Cristo. Yo no me confundo con el caos. Yo permanezco firme hasta el fin. Porque aunque hoy veamos guerras, terremotos y pestes, el Apocalipsis nos recuerda una verdad gloriosa. El fin no lo escribe el hombre, lo escribe Dios.